debe estar contento que Dios al menos le permitió en un tiempo obedecer al Señor. Sin embargo, ellos se estaban quejando. Bueno, le vamos a decir a David que busque entonces una Biblia, porque luego vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios. Bueno, ya después vamos a leer la otra versión también. Bueno, entonces acá decían, de ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante. O sea, desafiando totalmente la misericordia de Dios y la voluntad del Señor. Pues los que hacen maldad, dice, se enriquecen, y los que desafían a Dios a que los castiguen no sufren ningún daño. Bueno, esto ya habíamos hablado en la anterior parte a David allí, entonces que puedo buscar en el libro en Filipenses, vamos entonces Filipenses, en el capítulo 2, vamos a leer algunos versículos más, del versículo 19 en adelante. Mientras David está buscando entonces, del versículo 19 en adelante. ¿Qué capítulo? Capítulo 2. Entonces aquí el Señor le responde para aquellos que sí habían encontrado la bendición de obedecerle al Señor. Dice, los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que ellos dijeron. Y en presencia de ellos, del Señor, se escribió un libro de memoria para tener registrado el nombre de los que temían al Señor y que siempre piensan en su nombre. Bueno, ahí David entonces va a leer el versículo 19 en adelante, en el capítulo 2. Dice así: espero que en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté en buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, como que hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. A este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y con el Señor iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y administrador de mis necesidades, porque deseo de veros vosotros, y grandemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza por tristeza. Así que me lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y ya esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Muy bien, allí entonces teníamos el pasaje bíblico que nos acompañaba allí en Efesios capítulo 2. Ahora vamos entonces a meditar algunos versículos
y luego vamos a ir también al libro de Apocalipsis. Bueno, teníamos entonces aquí esta palabra del apóstol Pablo a los cristianos ahí en Filipos. La palabra entonces animaba al servicio en la obra de Dios. Entonces, en este capítulo, la palabra del Señor nos alienta a hacer su obra y glorificar su nombre a través de él. Dice, espero en el Señor Jesús enviarle pronto a Timoteo. O sea, la tarea que debía hacer Timoteo estaba ahí en los planes del Señor, y entonces Pablo quería que los hermanos lo recibieran a Timoteo. En la versión traducción lenguaje actual dice, espero que pronto el Señor me permita enviarle a Timoteo y me alegrará mucho recibir noticias de ustedes. Claro, porque al hacer la tarea a Timoteo de misionero, poder visitarle allí a los hermanos que estaban en Filipo, evidentemente iba a tener noticias, iban a confiar, iban a gozarse en el Señor. Vemos entonces aquí que Pablo está recordando la actitud que tenía Timoteo para servirle. Dice, Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere como yo. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. ¿Cuánto Timoteo necesitará hoy la obra de Dios para hacer la voluntad del Señor? Sin duda que un hombre como él, y que se lo considera un joven, por eso debemos tener muy en cuenta a los jóvenes para animarlos a hacer la obra de Dios, porque la actitud que tenía Timoteo era la que realmente anhelaba el Señor. Dice que se ocupaba sinceramente. Y dice el versículo 22, pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo y saben que él me ha ayudado como si fuera mi hijo. Juntos hemos anunciado la buena noticia. Por eso estamos con David ahora en la radio y estamos planeando ir allí a la plaza. Bueno, queremos ir allí también, ¿no es cierto?, a las calles, porque ya tenemos el equipo para predicar. Y entonces queremos anunciar, mientras haya oportunidad, el mensaje de la palabra de Dios. Porque la persecución a la iglesia ya existe en otros países y también se va a dar en la República Argentina. De una u otra manera siempre la iglesia fue perseguida, y entonces debemos aprovechar este tiempo que Dios nos está dando por su misericordia. Vamos al versículo 23, dice, espero enviarle a ustedes tan pronto sepa yo si quedaré o no en libertad, aunque confío que pronto Dios también me dejará ir a verlo. O sea, en ese momento Pablo estaba preso. O sea, aquí lo que le estoy diciendo tiene que ver exactamente con lo que dice la Biblia. A ver, David, si se acuerda, dice, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Ahí está. Y el pasaje bíblico, le vamos a tener que pedir auxilio al operador. Aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Dónde se encuentran? Ya vamos a buscar. Nos dice entonces, nos alienta allí que aprovechemos este tiempo. Porque si luego viene la persecución, bueno, algunos van a seguir haciendo la obra de Dios valientemente. Le contaba la vez pasada que en China, el Estado de China le había cerrado allí las instalaciones
Efesios 5:16. Lo va a buscar David entonces, Efesios 5:16. Gracias, señor operador, Dios le bendiga. El Estado chino, le decía entonces, él había cerrado un lugar donde los hermanos se reunían y ellos decidieron ir a hacer culto en la vía pública. O sea, directamente en abierto desafío a la actitud totalitaria del Estado. Yo estaba mirando brevemente cómo hace el Espíritu de Dios. Bueno, los tiempos se nos van, vamos a ver si podemos meditar un poco más sobre este tema del servir al Señor, pero tiene que ver justamente un muchacho y decía que determinadas conductas no pueden llevarse a cabo y tener éxito si no fuera por la ayuda del Estado. Y la verdad que si ahí meditamos estas cosas que pasaron con tu hermano en la China y lo que dice este joven, evidentemente nos damos cuenta que es así. Ahora, ¿será que el Hijo de Dios, será que el cristiano va a tener que quedarse de brazos cruzados viendo esta actitud? O como estos valientes hermanos de la China salieron a predicar a la vía pública. Entonces, recordemos un poquito que en la historia de la humanidad, la Iglesia de Jesucristo, la mayor parte de su tiempo no fue aprobada por las leyes terrenales. O sea, si usted en este momento está contento porque el gobierno le está reconociendo que usted es Iglesia de Cristo, mire un poco qué está haciendo para el Señor, porque es muy posible que usted no sea Iglesia de Cristo. Escuchaba decir una frase que lo había compartido en el día de ayer, que era Navidad. Algo sencillo, pero para los que tienen el Espíritu de Dios es entendible. Decía esta frase: si la Navidad fuese de Dios, el mundo no lo festejaría. Para los que tienen el Espíritu de Dios, tienen entendimiento de lo que ello significa. Pero vamos entonces ahí, Efesios, ¿ya está David? Sí. ¿Ya? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Capítulo 5. Capítulo 5, el versículo 16. Bueno, allí entonces, gracias señor operador, gracias allí por su colaboración, siempre eficiente y eficaz allí. Todavía no nos dijo la fórmula de cómo encuentra tan rápido, pero son tareas del operador, así que le agradecemos al Señor. Vamos entonces aquí porque los minutos van avanzando, estamos en 40 minutos y el tema que nos ocupa entonces, y le hemos compartido un poco algunos testimonios de la actualidad, noticias de actualidad. Estamos en directo entonces por nuestra página allí en Facebook y también estamos en directo por nuestro canal en YouTube, Unidos para Salvación. Sí. Bueno, y aquí David entonces uno de los que edita los videos, así que ya usted si quiere ver ahí la participación. Queremos entonces aquí con este tema, porque vamos a avanzar un poquito cuál era la tarea de otro discípulo, aparte de la de Timoteo. Dice, versículo 25, hace algún tiempo ustedes enviaron al hermano Epafrodito para que me ayudara en lo que me hiciera falta. Y él ha trabajado y luchado conmigo para defender el mensaje de la buena noticia. Mire, este hombre estaba colaborando con Pablo. Y decía además así, ahora me parece conveniente que él vuelva a ustedes, pues tiene mucho deseo de verlos de nuevo. Está preocupado porque ustedes se enteraron de su enfermedad. Y la verdad es que estuvo tan grave que casi se muere. Pero Dios fue bueno con él y también conmigo, para que no me pusiera más triste de lo que estoy.
Vamos al versículo 28 y dice: por eso le envío enseguida para que ustedes se alegren al verlo y yo deje de estar triste. Versículo 29: recíbanlo con alegría, como se lo merece un servidor del Señor Jesús. Que el Señor nos dé entonces ese gozo, esa amabilidad, cuando llega alguien enviado de parte del Señor. Porque dice aquí el apóstol: recíbanlo con alegría, no con una trompa así, parece un elefante. Uno no sabe, dice mi hermano, se iba al culto, dice, uno no sabe si era un caballo, dice, o era un creyente que se iba al culto. Y el elefante la trompita. Dice: recíbanlo con alegría, como se lo merece un servidor del Señor Jesús, y muestren aprecio por él, por quienes son como él. ¿Por qué Epafrodito tenía esta actitud entonces sirviéndole a Dios? Dice: pues por trabajar para Cristo, dice, casi se muere. Uno por ahí se escucha, hace poco escuché a alguien decir: no, hermano, dice, no sea tan exagerado. Porque alguien le estaba diciendo: mire, hermano, Dios me está diciendo que usted tiene que salir a predicar y no importa si hace frío, si hace calor, si llueve, si... Y entonces, bueno, hermano, dice: lo que pasa es que yo estoy enfermo, hermano, y no sé si va a ser conveniente que salga a predicar. Pero acá dice que Epafrodito, dice, casi se muere. Arriesgó su propia vida para dar, del versículo 25 en adelante, nombrando a otro colaborador. Habíamos visto entonces de Timoteo, y acá vemos a este hombre también, llamado Epafrodito. También son necesarios en la obra del Señor los Epafroditos, porque él fue a apoyar al apóstol Pablo. O sea, por más que él tuviera un ministerio tan reconocido hoy, porque si en aquel tiempo hubiésemos vivido, seguramente hubiésemos pensado también: no, Pablo seguro que no está en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Que tiene tantas luchas. Algunos creen que porque las luchas vienen, ya no es la voluntad de Dios seguir en la obra. Entonces acá Epafrodito dice, le ayudó. Dice: y mire la tarea que hacía este hombre, en lo que me hiciera falta, y ha luchado y trabajado conmigo para defender el mensaje de la buena noticia. Cuando alguien está sinceramente dispuesto a hacer la obra de Dios, y en primer lugar tiene el reconocimiento de los hermanos, porque se nota aquel que quiere servirle a Dios. Y por supuesto que va a venir también el reconocimiento de parte del Señor. Y ahí entonces es donde podemos volver un poquito a recordar al profeta Malaquías, donde dice el Señor: en aquel día cuando yo actúe, ustedes van a saber la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí está. El que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hay una diferencia para usted, amado hermano, amada hermana, que hasta este momento quizá dice: bueno, me pasa que estamos llegando a fin de año y yo me quiero ocupar un poco de la fiesta, quiero atender a mi familia, y está bien, Dios le dio una familia, usted debe hacer eso, pero no se olvide de la obra de Dios, porque la obra de Dios no tiene, aunque el Señor nos demostró allí el sábado, pero por allí las vacaciones son muy amplias, y entonces uno dice: voy a esperar que pase, no me voy a congregar estos días. Por supuesto, al no congregarse ya nadie le ve, entonces no le puedes servir al Señor. Aunque algunos dicen: yo le sirvo al Señor allí donde yo estoy. En mi casa yo oro, en mi casa yo ayuno, en mi casa yo... y escucho la palabra de Dios también. No sé, pero no quiere congregarse.
no quiere visitar a los hermanos que están quedados. Entonces la obra de Dios queda allí para cuando haya mejor tiempo. Pero los minutos van avanzando, señor operador. 49. Ahí entonces estamos en 49 minutos, es decir que ya nos queda solamente unos 6 minutos. Vamos a tratar de redondear. Entonces nos dice así, de esta manera. Vamos entonces a Epafrodito, luego vamos a estar leyendo mientras David busca capítulo 3 de Apocalipsis. Bastante activo aquí el discípulo. Le vamos a sacar enseguida a las calles. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10. Aquí entonces la palabra del apóstol sobre Timoteo. Decía así: la verdad es que él tiene mucho deseo de verle de nuevo y está preocupado porque ustedes se enteraron de su enfermedad. Y la verdad es que estuvo tan grave que casi se muere. Pero allí actuó el Señor. Dice que tuvo misericordia de Epafrodito y también de Pablo, porque imagínense si este hombre que venía a colaborar con el apóstol se moría. Entonces algunos pueden ya decir, seguro que el apóstol estaba en pecado, por eso se murió Epafrodito. Porque somos muy rápidos en hacer observaciones. Entonces por eso dice el apóstol aquí, le envío enseguida, para que ustedes se alegren al verlo, de que está sano, de que está vivo. De que come. Y entonces les recomienda, allí le hace una recomendación, le dice, ustedes recíbanlo con alegría, porque él es un verdadero servidor de Dios. Él le sirve al Señor. ¿Será que usted, amado hermana que me estás escuchando, luego ve el video allí a través de las redes sociales, ¿será que realmente es un servidor de Dios? Porque este hombre sí que le servía al Señor y a un enfermo. Y muchas veces, como le decía, Dios nos alienta. Aquí Epafrodito fue sanado. Y entonces va de regreso al lugar donde él pertenecía y dice, ustedes deben recibirlo con alegría, porque este es un verdadero servidor del Señor. Y además muestren aprecio por quienes son como él. Hay mucha indiferencia en el pueblo cristiano. Y aquellos que están dedicando su vida para el Señor, le encontramos muchas fallas. Pero algunos dicen y preguntan, ¿y tú qué estás haciendo, hermano, por la obra del Señor? Decía alguien que ahora ya no está entre nosotros, que él le servía al Señor, pero resulta que muy pocas veces se congregaba. Entonces, en la congregación y en la comunión con los hermanos, allí está la fortaleza. Porque por algo el Espíritu de Dios inspiró allí inspiración apostólica. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, no importa, me voy a ir la otra semana. Ahora ya como falta pocos días para terminar el año, dice, no importa, me voy a ir el año que viene. Sí, hermano. Bueno, entonces David allí tiene, bueno, capítulo 3, entonces versículo 10. Mire lo que dice, para los que le sirven al Señor y para los que obedecen sus mandamientos. Por cuanto En voz alta. has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Bueno, ahí vamos terminando con esto. Ya se nos queda solamente unos minutos. Ya nos quedan, entonces estamos terminando. Bueno, David me hace seña ahí, no sé si coincide con el señor operador, pero estamos ahí entonces en los últimos minutos. Y dice entonces el capítulo 3, versículo 10. Bueno, también aquí el celular indica que hay poca batería. Pero vamos entonces aquí, dice, todo en el mundo tendrán dificultades y sufrimiento. O sea, nadie va a escapar de esto.
Pero miren la promesa, así para usted que es un servidor de Dios, para usted que anhela servirle al Señor y aún con dificultades, sufrimiento. Dice, pero a ti te protegeré porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejara de confiar en mí. Y podemos leer el 11 también y dice, pronto regresaré, sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. En la otra versión dice, nadie tomará tu corona. Hermano, hermana amada del Señor, Dios tiene una corona. Dios tiene preparado algo glorioso. Y entonces aquí coincide con la del profeta Malaquías, diciendo que el Señor va a proteger. Te guardaré, dice. Entonces hay una promesa gloriosa. Le decía un hermano la vez pasada, ayer enviamos saludos a nuestro hermano Freddy. Dice, hermano, con respecto a este tema, dice, algunos interpretan que la iglesia va a ser quitada antes que vengan la tribulación. Pero yo no interpreto así el capítulo 3, versículo 10. Yo creo que Dios nos va a guardar en ese tiempo de aflicción. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está despertando, entonces está guiando a su iglesia a una interpretación correcta. Vamos entonces a orar en este momento. Se nos termina el tiempo. 54, señor creador, por allí andamos. Gracias, nos queda un minuto. Vamos a orar entonces. Ahí pedimos a David también que cerrando ahí entonces ya la transmisión de este programa, oremos en este momento. Amado y soberano Dios, grande es tu amor, grande es tu amor, grande es tu misericordia, Señor. Y queremos en este momento pedirte la fortaleza que viene de lo alto, la fortaleza que viene de tu trono, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que para aquel tiempo de aflicción, para aquel tiempo, Señor, de dificultad, tú vas a guardar porque tú tienes todo poder, Señor, para proteger a los que han obedecido, Señor. Aún, Señor, atravesando momentos difíciles, tú has guardado porque tiene poder, Señor, para hacerlo. Por eso, en este momento, te pedimos, Señor, que tú nos guardes, Señor, y nos aliente a continuar hasta el final, Señor, y hasta que tú regreses, Señor. Tu promesa es gloriosa cuando nos dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias, en el nombre de Jesús.